pongo acá nada más, el sistema que más favorece este tipo de tipo de jerarquías es la democracia. Claro, uno puede decir, bueno, no es perfecta, tenemos que encontrar otro sistema y yo estoy abierto siempre a escuchar cuál es este otro sistema, pero como yo decía, creo que en alguna de estas sesiones, el diablo está como en los detalles, ¿no? ¿Qué tipo de sistema es el otro que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo al fin y al cabo? ¿Cuáles son los detalles de este otro tipo de sistema? Y a mí me parece, por lo menos de lo que hemos aprendido en todo el desarrollo de la historia de la humanidad, que hay principios que deben mantenerse y que ningún sistema puede destruirlos, ¿no? O no debería destruirlos al menos, pero como la libertad, la protección de la vida, de los derechos, ¿no? Está, también podemos ponerlo ahí, quizá la idea de la, mm, la idea del Estado de Derecho, ¿no? Todos debemos ser tratados iguales frente a la legalidad. Entonces creo que podríamos empezar a pensarlo por ahí. Eh, Eso, Juanito, yo sé que podemos decir muchas cosas más, Muchas gracias, pero profe. no, a ti, Juanito, gracias. Es nuestra última sesión y como es nuestra última sesión, yo sé, hay muchas cosas que quedan ahí en el tintero que podemos conversarlas. Quizá yo me tomo ahí solo un minuto para decirles que me ha parecido una clase muy interesante, pues un curso muy interesante, sesiones muy intensas también, eh, que creo que ustedes las han sentido, pero al fin y al cabo esa es la academia, ¿no? La academia es la contraposición de ideas, la idea de no tener miedo al debate, no tener miedo a la confrontación, sino poner las ideas que están ahí y a ver los detalles de las ideas y a ver qué sale de eso, porque el desarrollo de la academia se convierte en eso, ¿no? Pongamos las ideas que creemos en el tapete, hay contraposición de ideas y a ver que si algo de eso sale algo mejor, ¿no? Si podemos construir algo mejor y así puede avanzar la academia. Entonces, de todas maneras, como es nuestra última sesión, me parece a mí que es importante decirlo que ojalá podamos seguir teniendo estos tipos de espacios, ¿no? Unos espacios de confrontación de ideas cordiales. Esto no es una suerte de pensar en políticos, no es una confrontación de personas, una confrontación de ideas y entonces en este sentido poder ver cuáles son más racionales, cuáles son más apetecibles, cuáles tienen más fortaleza lógica que otras, ¿no? Entonces, nada más. Vamos a empezar hoy con nuestra última sesión que yo decía, que bueno, déjenme comparto acá la pantalla. Uh, con Francis Fukuyama, ¿no? Justamente lo que yo les había enviado. Fukuyama no es en tanto así filósofo como lo hubiésemos pensado comparado con los otros autores que hemos visto, pero sí es un teórico de las ciencias políticas muy importante que sigue vivo y sigue además muy activo, sobre todo con el Partido Demócrata y con los partidos mm, con los partidos de izquierda europeos. Muy al contrario, quizá hay algo como, quizá un paréntesis pequeño, muy al contrario quizá de lo que podemos tener a priori sobre su personalidad. Él no es un hombre de derecha, por lo menos en las derechas categorizadas dentro de la democracia, sino es un hombre más de izquierda, aunque claro, cuando salió su famoso libro El fin de la historia y el último hombre, daba una respuesta o intentaba, ya llegaremos allá, dar una respuesta a lo que estaba pasando históricamente con la caída del muro de Berlín. Bueno, de hecho el libro se publicó antes de la caída del muro de Berlín. Yo creo que lo había puesto acá mal, la fecha me parece que es del 89 de la publicación de este libro, o la primera edición, y luego antes también de la Unión Soviética, ¿no? De la caída de la Unión Soviética. Entonces, como un intento de responder a lo que estaba pasando en el mundo. Y claro, quizá la imagen a priori de este pensador era más un pensador a favor de los sistemas capitalistas y demás, pero ya hablaremos de eso. Pero no, es un pensador bastante de izquierda y, bueno, otra vez, dentro de las categorizaciones dentro de la democracia, ¿no? Y entonces, pensarlo primero como, bueno, a ver, un contexto ahí muy chiquitito, él es de ascendencia japonesa,
vive en Estados Unidos, recibe varias becas para estudiar en Cornell University y en Harvard, luego se convierte en profesor en las universidades que ustedes pueden ver ahí, también Harvard, en Johns Hopkins, y ha estado como trabajando siempre en los gobiernos de europeos y el gobierno estadounidense como asesor, ¿no? Um, entonces, la idea la idea de construir una suerte de intento de interpretación de lo que estaba pasando en el mundo lo catapulta como el inicio de lo catapulta como una persona ya pública y como un académico público que va generando y va creciendo en su reconocimiento, ¿no? Bueno, antes de entrar quizá al mismo pensamiento de Fukuyama, pues hay que entender de dónde sale Fukuyama, cuáles son sus influencias, ¿no? Y por qué entender estos libros como El fin de la historia y El último hombre, o los orígenes del orden. Por cierto, los orígenes del orden político que lo he puesto acá es una adaptación o una respuesta adaptada al fin de la historia y El último hombre con los eventos que ya habían pasado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, de hecho, creo que hay también otra una segunda edición de los orígenes del orden político, también me parece que salió en el 2014, también como una adaptación a la academia, ¿no? O sea, una adaptación académica a los intentos de entender qué está pasando con la humanidad y a dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces, para llegar ya a a sus fuentes ideológicas o a sus fuentes que influyeron en lo que él piensa, pues o sea, tenemos que hablar necesariamente de su idea o la idea del fin de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en principio, Tom Holland, este historiador británico, habla mucho sobre un libro muy interesante sobre el fin de la historia, ¿no? Cómo esta categorización o esta forma de expresión tiende a ser bastante religiosa en principio, y sobre todo adquirida, bueno, o sea, menciona, las religiones en general tienden a ser panteístas y piensan que cada fin es el inicio de todo nos lleva a la entropía y esto al fin y al cabo algún rato se acabará, más allá de las teorías del multiverso que nunca nos nos llevará dónde vamos a terminar, y al fin y al cabo sobre el fin de la humanidad, ¿no? Es decir, dónde vamos a terminar como humanidad y cómo podemos, cómo podemos adelantarnos a los sucesos que van a pasar, ¿no? Y en el caso político, pues la adaptación en el caso político me parece que a mí que es muy, eh, muy muy interesante pensar en qué forma política acabará esta humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaremos a el fin de la humanidad de forma política? Claro, pensando otra vez, teniendo quizá como hipótesis por detrás de que algún dato todo esto va a acabar, ¿no? De que algún dato el ser humano desaparecerá, esta Tierra desaparecerá. Muchas de las hipótesis científicas son de que llegaremos al grado cero Kelvin y que al fin y al cabo la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, todo tiende al caos y esto también tenderá al caos y todo desaparecerá, por lo menos desde la vida humana, ¿no? Entonces, como aplicándolo al campo político, pensar dónde va a terminar la humanidad, cómo vamos a terminar, cuál va a ser nuestro caminar para llegar a donde queremos o donde vamos a llegar,
¿no? Y en el caso de Hegel, que lo había puesto acá, Hegel, claro, es el padre del idealismo alemán. Él pensaba que también además es uno de los teóricos históricos más importantes que uno puede estudiar del siglo XIX. Él pensaba que revisando el proceso histórico que tiene la humanidad, llegamos al proceso histórico en cierta forma con la idea él decía el Geist, ¿no? Esta palabra alemana, que es la G-E-I-S-T, el Geist, con este espíritu de llegar a la libertad, que todos queremos llegar a la libertad, que es el Geist, el espíritu que nos lleva a estos procesos de encontrar formas de libertad, ¿no? Claro, como ustedes reconocerán y se acordarán de Hegel, Hegel proponía este choque de ideas en una suerte de ideologías en ciertas formas o de comportamientos sociales con ciertas creencias en las que chocan las ideas y al fin y al cabo en la humanidad se va desarrollando una cierta idea específica, ¿no? Que para él, como decía, se genera en la libertad, pero que es evidente que esto está pasando desde que tenemos cierto tipo de evidencias históricas, ¿no? Entonces uno puede pensar en Grecia, sobre las ideas de libertad en Grecia o las ideas de libertad en la República Romana o las ideas de libertad incluso en la Edad Media, en el Renacimiento, la Ilustración y demás, ¿no? Y que al fin y al cabo, claro, Hegel no vería más allá del siglo XIX, pero que al fin y al cabo pareciera que de cierta forma sigue liderando estos procesos históricos, ¿no? Sigue liderando, podríamos ponerlo ya después de que veamos Marx, podríamos poner la crítica de la posmodernidad a estos elementos, ¿no? Pero que de cierta forma entonces seguimos llegando a los procesos de la libertad, ¿no? A procesos de libertad y que finalmente esto sería el inicio del fin de lo que conoceríamos como historia. Bueno, Hegel no lo ponía en esta terminología, pero sí decía que la libertad era el espíritu que guía la historia, ¿no? En el caso de Marx, claro, Marx también fue muy influenciado por Hegel, como lo habíamos visto ayer, muy influenciado también por Feuerbach, y otros pensadores alemanes en la que adapta esta formación ideológica de la libertad, pero dentro de su metodología, ¿no? Como la contraposición de tesis y síntesis para generar algo más. Perdón, de tesis y antítesis para generar la síntesis, ¿no? Entonces, Marx creía que esto se lo puede visualizar entonces como un choque de clases, es decir, que las clases son las que generan una nueva situación y que esta nueva situación, al fin y al cabo, cuando encontremos el choque de clases entre el capitalismo y el proletariado, generará la dictadura del proletariado, en la cual, como habíamos visto ayer rápidamente, la cual eliminará todos los procesos de producción privada, eliminará la desigualdad, todos seremos iguales al fin y al cabo, y que voluntariamente, de alguna forma, la dictadura del proletariado decidirá dejar de ser dictadura y abrirá el espacio para la época comunista, ¿no? Para el hombre no historia hasta la dictadura del proletariado y que luego comenzaría la historia. Pero, de cierta forma, la idea podría ser extrapolada como una misma idea, ¿no? Así que toda la humanidad y toda la historia que estamos viviendo en este momento nos llevará y será dirigida a cierto lugar. Ahora, en estos dos procesos existe una suerte de determinismo que tiene que ser criticado desde la forma hegeliana como desde la forma marxista, ¿no? Es decir, que estamos determinados a llegar a cierto proceso, y este es ya como un proceso de la crítica un poco más posmoderna a estas dos ideas, ¿no?
que estamos condenados a llegar a la libertad o que estamos condenados a llegar al comunismo. No, las dos ideas parecieran tener una suerte de determinismo que parecieran ser, por lo menos teóricamente o conceptualmente, contrarias en la formación lógica, ¿no? Es decir, si estamos determinados a llegar a la libertad, entonces no somos libres de decidir no ser libres. ¿Sí? Ojalá, déjame lo pongo de otra forma. A ver, si estamos determinados por la libertad a llegar a ser libres, entonces no somos libres realmente porque no hemos podido decidir dejar de ser libres. Y en el caso entonces del marxismo pareciera también que la crítica es la misma. Es decir, todos estamos determinados a llegar al comunismo, entonces como estamos determinados a llegar al comunismo, nunca existe la idea de libertad para llegar al comunismo, sino que existe una simple suerte de causa y efecto en la cual no existe la idea de libertad ni la razón para nosotros haber decidido llegar allá. ¿No? Y contradeciría de cierta forma también la idea de la necesidad de una revolución. Necesitamos hacer una revolución y decidir tener esa revolución para llegar a este fin. Entonces, de cierta forma, las dos versiones reciben una crítica que es necesaria hacerla para poder entender si es que los procesos, al fin y al cabo, tienden a algún lado o simplemente no tienden a nada. Como Francis Fukuyama dirá ya en Los orígenes del orden político en este segundo libro, pareciera ser que, porque lo que había propuesto, ya lo revisaremos de a poco, pero lo que él había propuesto en principio es que la humanidad pareciera tender como objetivo encontrar una democracia liberal y esta democracia liberal estar basado en el libre mercado. Pero ya en estos otros libros, en las revisiones de estos otros libros, él menciona que pareciera ser que la modernidad, como la democracia liberal, como el mercado libre, no son necesariamente los objetivos de muchas naciones. Y como no son los objetivos de muchas naciones, queda claro, endeble la idea de que nos estamos moviendo hacia algún lugar específico. Es decir, que podemos decidir dejar de ser prósperos, podemos decidir dejar de ser o de entrar en la idea de modernidad, podemos decidir dejar de ser democráticos, podemos decidir lo que ustedes quieran, porque al fin y al cabo no estamos determinados a llegar a un lugar específico, ¿no? Entonces, en principio, Fukuyama, ya hablando del primer libro, del fin de la historia y el hombre y el último hombre, él estaba pensando, claro, en el contexto de la Guerra Fría, él estaba pensando en el contexto de esta confrontación de sistemas, por un lado el sistema democrático y el sistema capitalista, y por otro lado el sistema de la Unión Soviética, un sistema socialista de arbitrariedad, ¿no? Entonces, confrontado estos dos sistemas, Fukuyama decía, bueno, al fin y al cabo pareciera que la modernidad la modernidad basada en la democracia liberal y en el mercado libre, ha ganado su batalla en contra del sistema contrario, no en contra, entonces, en este caso, en el contra del socialismo. Y ha ganado su batalla, y en esta ganancia de batalla, él pensaba el ser humano como si va a seguir buscando ser próspero, en esta motivación de superarse, va a seguir tratando de ser menos pobre que antes, y en esta idea de superación encontrará que el sistema que más propicia esta prosperidad es la democracia, ¿no? Pero claro, como yo decía en principio, Fukuyama hace esto, hay que hacer una diferenciación aquí importante, porque Fukuyama piensa que la idea de Hegel y la idea de Marx son ideas estructuralistas y deterministas que nos llevarán a tal lugar, pero la idea propuesta en principio por Fukuyama no es determinista, sino que es la construcción de un objetivo del ser humano. Entonces, que el objetivo del ser humano será encontrar que la democracia liberal nos llevará a esta mejor situación, como él pondría, a esta prosperidad, y entonces
él diría, una diferencia importante, que los otros dos sistemas, el hegeliano y el marxista, parecieran tener el determinismo ahí como cosa a priori, pero él no ve el determinismo como una cosa a priori, sino como un objetivo, que al fin y al cabo el ser humano podrá entender que el objetivo puede ser llegar a tener procesos de prosperidad a través de estos sistemas, ¿no? Y que va a estar mejor que antes, menos pobre, con mayor libertad. Y claro, aquí él hace quizá me estoy adelantando un poco, pero él sí hace una autocrítica ya en este otro libro, Los orígenes del orden político, porque en esta autocrítica él menciona que no son suficientes, ya con lo que ha pasado después de la Guerra Fría, al parecer no son suficientes la prosperidad y la libertad, sino que hay un proceso psicológico de reconocimiento, que necesitamos ser reconocidos por la sociedad, y que en este proceso entonces ya no se necesita únicamente que el ser humano sea próspero, que el ser humano se sienta libre, sino que sea reconocido. Y en este reconocimiento seguimos en el intento de conversión de la democracia, o conversión del sistema capitalista, o lo que sea. Y entonces en este sistema de conversión y reconocimiento, él utiliza de hecho una palabra griega que es el thumos traducido como... disculpen, creo que es ya mi internet que se sale. Lo siento mucho, pero bueno, vamos a ver si es que podemos retomar que en déjenme lo comparto acá, que en esta autocrítica que hace Fukuyama sobre el hombre, sobre los orígenes del orden político, él utilizará esta palabra griega que es el thumos, que es traducido más o menos como el sin espíritu, literalmente, pero luego lo traducen como el desanimado, el sin ánimo o el sin reconocimiento, ¿no? Y entonces que este thumos o este sin espíritu se convierte en una motivación ulterior después de una posible prosperidad, después de una posible libertad, en la que necesitamos ser reconocidos y que nos llevará a generar entonces ciertos procesos o ciertas formas de confrontación con el sistema para llegar a ser reconocidos, ¿no? Entonces, él hará su propia autocrítica en decir de que pareciera que la prosperidad y la libertad o la representatividad no son suficientes, sino que existen elementos ulteriores detrás de esta prosperidad material o supuesta prosperidad material. Existen elementos ulteriores y uno de esos es el thumos, ¿no? La idea de ser reconocidos. Entonces, regresamos, para regresar un poco, el fin de la historia es una terminología, como decía, un poco más hegeliana y marxista, pero hace una referencia también al último hombre, y este último hombre es una referencia a Nietzsche, ¿no? Es una referencia a la idea de que tendremos bueno, Nietzsche, como posiblemente lo hemos mencionado muy brevemente, pero Nietzsche mencionará que la necesidad de la creación de un superhombre, Übermensch, ¿no? Übermensch que sea independiente de las influencias religiosas, independiente de las influencias culturales, y que pueda generar en sí mismo una suerte de categorización de moralidad, una suerte de pensar en sí mismo como la idea de la racionalidad como última instancia para generar un sistema de moralidad. Aunque, como lo habíamos mencionado,
Nietzsche es muy honesto y por eso quizá también muy reconocido, porque él también menciona que es posible que el mundo llegue al caos porque hemos matado a Dios, ¿no? En su libro El Zaratustra, él menciona algo que es interesante, él no menciona a Dios no existe, sino hemos matado a Dios. Y como hemos matado a Dios, al fin y al cabo, entonces tenemos que generar este Übermensch, ¿no? Esta nueva humanidad que que se salga de las influencias religiosas. Y entonces, claro, Francis Fukuyama hace una referencia también al Übermensch y por eso creo que de cierta forma lo había expresado al principio. Una idea a priori de Fukuyama podría ser que él es un hombre muy a favor del capitalismo y el conservadurismo, pero no, es un hombre de hecho muy de izquierda y él está muy a favor de la izquierda dentro de la democracia, ¿no? Muy a favor de que se pueda generar un hombre cuyas influencias lleguen entonces a la democracia liberal y al mercado como los principios del ser humano, más allá de cualquier cuestión religiosa y más allá de cualquier influencia de moralidad, ¿no? Sino que estos se convierten en nuestros principios, ¿no? La democracia y el mercado como los principios de la prosperidad, ¿no? Y entonces este último hombre, él también hace una referencia a cómo vamos a llegar a este último hombre, ¿no? Un hombre entonces que esté basado en la prosperidad y que esté basado en la libertad y en la democracia, y este hombre que nos llevará al fin de la historia, es decir, no hay más que pensar. Bueno, no tanto no hay más que pensar, sino esto es el pináculo de la historia, el pináculo del hombre. Esto es lo máximo donde podemos llegar, es decir, tener una representación característica de la democracia, tener la libertad característica de la democracia y ser tan prósperos a través del capitalismo, ¿no? No hay más que llegar. Pero claro, él, como digo, él hará su propia autocrítica años después y de hecho ha formulado estos otros dos libros, pero también ha formulado varias conferencias y debates en las que él es confrontado con varias ideas, ¿no? Primero, la confrontación de la idea de la modernidad, si es que al fin y al cabo existe realmente la motivación de que todos queremos llegar a la modernidad. Es que realmente hay en el ser humano, y claro, ahí se propone varios ejemplos, ¿no? Como los países musulmanes, algunos ejemplos de América Latina o los países asiáticos, si es que realmente queremos llegar, si es que encontramos entonces que todos los seres humanos quieren llegar a esa modernidad, o encontramos lo contrario, que sí hay muchas poblaciones cuya idea de modernidad no es la idea de modernidad que se plantea en principio, ¿no? Una idea de modernidad a través de la industrialización, la cual traerá prosperidad, y cuando haya prosperidad, esto será funcional para tener sistemas democráticos fiables, tener sistemas democráticos estables, ¿no? Bueno, entonces Fukuyama, como digo, ya mencionar como sus primeras hipótesis en principio, es decir, que tenemos la democracia liberal como principio, el mercado como principio, y que estos se convierten en el fin de la historia, y que encontrará en este fin de la historia un ser humano específico. Y este ser humano específico está entonces motivado por la prosperidad y está motivado por la libertad, la representatividad y todas las promesas que uno quiera ponerla de la democracia, y que este es un ser humano libre de otro tipo de influencias, ¿no? Libre de influencias culturales o libre de influencias religiosas. Al fin y al cabo es motivado por estos aspectos, y que allí encontraremos entonces el fin de la historia, ¿no? No hay más que contar, y eso es lo máximo a donde podemos llegar, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos pasar acá. Él dirá que hay un proceso de modernización en el cual las sociedades llegarán eventualmente. Esto es algo que ha sido como también bastante cuestionado Fukuyama, porque en los últimos 30 años, por lo menos desde donde tenemos
la publicación de su primer libro, o de este gran libro del fin de la historia, criticado, en el que nos encontramos entonces con partes del mundo, partes de la sociedad en las que no han llegado a esa modernidad, que esa modernidad no ha llegado, ¿no? Es decir, modernidad pensado como, en principio, materialmente, y luego dentro del sistema de democracia, ¿no? Materialmente me refiero a la modernidad dentro de un sistema de mercado libre en el que la prosperidad llegue a la nación, y esta prosperidad lleve entonces a la disminución o al aumento de la clase media, a la disminución de la clase pobre, y obviamente habrá una clase rica, pero que lleve a toda la sociedad a un sistema de prosperidad. Y claro, Fukuyama lo ponía en principio como este es el inicio, y esto es lo que todos los seres humanos en principio querrían llegar, quieren ser prósperos y quieren ser libres. Pero la confrontación es obvia, ¿no? Y él lo ha recibido también. Es decir, nos encontramos con poblaciones como, por ejemplo, en la ventana 1040, esta ventana en donde nos encontramos la mayor parte de poblaciones musulmanas, en la que hay muy pocos países que son prósperos. La mayoría de ellos son países pobres, por un lado, es decir, en el sistema material, y por otro lado son países en los que existen dictaduras feroces, y muchas de ellas son dictaduras religiosas, ¿no? Entonces, y pareciera, dirán los críticos de Fukuyama, pareciera que estas poblaciones no están buscando la libertad y no están buscando la prosperidad, sino que se están adaptando a su propia concepción cultural, a su propia concepción religiosa, y que de cierta forma hay una adaptación y hay una conformidad con lo que están viviendo, ¿no? Y claro, mencionamos ahí como los países musulmanes, podríamos mencionar también algunos de los países africanos, en algunos de los críticos les menciona también los países asiáticos. Encuentras entonces que países asiáticos, por ejemplo, en el caso de Singapur o en el caso de China, te encuentras países cuya han tomado una parte y no toda la promesa hecha en principio. No toman entonces el capitalismo de mercado, empiezan a crecer económicamente muy rápidamente, pero políticamente siguen siendo unas dictaduras, y siguen siendo dictaduras que corrompen o corroen lo que creemos que es la libertad, ¿no? Entonces, en esta corrupción pareciera, los críticos dirían, pareciera que las sociedades, o algunas de estas sociedades, bien se quieren adaptar a estos sistemas, bien quieren seguir en estos sistemas, y muy poco les importa entonces la libertad, sino que son muy pocos. Además, simplemente es una cuestión de contabilidad numérica. Son muy pocos lo que les importa la libertad, y hay la mayoría que se han adaptado a estos sistemas, ¿no? Entonces, existe como un proceso de crítica a la modernización, o a la idea de modernización, que todos quieren llegar a la modernización, diría Fukuyama en principio. Claro, después de la crítica pareciera el mismo Fukuyama aceptar de que la modernización pues pareciera no ser muy aceptable por el ser humano en general, por las sociedades en el mundo, y que entonces Fukuyama ya hace también la aclaración que él ya había hecho en su primer libro, que lo que él creía como el fin de la historia no era un sistema estructural de que vamos a llegar al fin de la historia porque es un determinismo a donde vamos a llegar, sino que es un objetivo, y él enfatizará otra vez en Orígenes del Orden Político, que es un objetivo al que el ser humano puede llegar sin determinismo, sin ningún determinismo. Claro, ahí él tendrá que revisar su propia teoría, porque dentro de esta crítica, aparecen otras motivaciones que no son las motivaciones que él creía las más poderosas en principio, ¿no? O sea, las motivaciones de la prosperidad y la libertad parecieran que en algunas sociedades no son las motivaciones más poderosas, sino que existen otras motivaciones, como motivaciones culturales, motivaciones religiosas, motivaciones de poder, ¿no? Motivaciones también de reconocimiento, en las que
nos encontramos con sociedades que parecieran estar un poco estancadas en la modernización, que no han podido dar, o si quieren, no hemos podido dar el salto a encontrar una industrialización cuya prosperidad llega a la nación a través de la democracia, ¿no? Entonces existe como este proceso de crítica, ¿no? La modernización, la organización social cada vez más compleja. Bueno, aquí lo que estaba diciendo Fukuyama es que la modernización no es un sistema de volvamos a la revolución industrial y a los problemas y beneficios de la revolución industrial para llegar a los procesos de modernización actuales en los que los países europeos o los países nórdicos están. No, decía, los procesos de modernización son muy complejos, muy diversos dependiendo de los países, son diversos dependiendo de las culturas, de los lugares donde se aplican. Entonces, la industrialización en sí mismo no requiere seguir los mismos pasos que ha seguido ciertas regiones nórdicas, sino que encuentran sus propios pasos, y en encontrar sus propios pasos, claro, la modernización se hace muy compleja, en la que no hay necesariamente un paso determinado para llegar a esta modernización, sino que las propias sociedades llegan o intentarían llegar a esta modernización desde su propia concepción, ¿no? Y ahí uno podría hacer como algunos ejemplos, como los procesos de modernización en América Latina en la década de los 40, 50, que trajo también problemas graves después, porque estos procesos de modernización requerían de mucho dinero, y ese dinero se encontraba a través del aumento de impuestos y de la deuda externa. Entonces llevarán décadas de endeudamiento, y que finalmente reventará este endeudamiento en la década de los 80, lo que se conoce como la crisis de la deuda, donde muchos países tendrán que finalmente ya responder a sus acreedores, a todo el dinero que han pedido prestado, y que luego los gobiernos de los 80s y 90s tienen que seguir pagando lo que gastaron los gobiernos anteriores de las décadas pasadas. Pero al fin y al cabo, para muchos, existe un proceso de industrialización que es visible, ¿no? Como por ejemplo los tres casos que siempre se citan son los casos de México, de Colombia y de Chile, ¿no? Cuyos procesos de modernización parecieran haber encontrado cierta industrialización que crea la prosperidad en estas naciones. El caso de Argentina es quizás un caso mucho más complejo, porque existe un proceso de industrialización, pero su crecimiento económico es endeble, y luego, claro, se encuentra con una deuda que aumenta también dentro de la dictadura, y que esta deuda luego explota otra vez en la década de los 80, ¿no? Entonces, solo como ejemplo para decir, bueno, Fukuyama lo que cree es que la modernización no significa todos nos embarcamos en una misma vía y todos tenemos que ir por esta misma vía, sino que es muy complejo dependiendo de las culturas, dependiendo de las creencias y dependiendo también de los sistemas políticos, de cómo llegaremos allá. Ahora, también existía una crítica que le habían hecho a Fukuyama sobre la industrialización en el bloque soviético, ¿no? Porque el bloque soviético, a pesar de que habían hambrunas como la hambruna en Ucrania en la década de los 30, creo que eran como 5 millones de muertos solo de hambre, o los campos de concentración y las muertes y las ejecuciones, pero había un proceso de industrialización que se mantuvo durante décadas en la Unión Soviética, ¿no? Y que al fin y al cabo esta industrialización surge a partir de un sistema que no es democrático, y un sistema que pareciera tender, por lo menos económicamente, en principio, mucho más al socialismo. La respuesta de Fukuyama es más o menos como que esta industrialización, a pesar de que sí existe, era tan endeble que la única forma en la que podría haberse sustentado es a través del cambio de sistema, es decir, a través del cambio que tuvo la Unión Soviética también en la década de los 80, abrirse finalmente al mercado para que esta industrialización pueda haber sido sostenida. Fukuyama diría, si es que no hubiese habido este cambio, los procesos de industrialización rápidamente hubiesen desaparecido, hubiesen sido como un pico donde toda la maquinaria del Estado, el poder, la economía hubiese llegado
a invertir en esta industrialización, pero como no existe libertad de mercado, no existe prosperidad en la gente, entonces esta industrialización encontrará un mercado que no puede comprar lo que está produciendo, y como no puede comprar lo que está produciendo, estas industrias entonces terminarían destrozadas y no habría un tiempo de sostenibilidad. Entonces Fukuyama respondería más o menos como que aunque sí se puede evidenciar un crecimiento de las industrias en la Unión Soviética, este crecimiento de las industrias fue únicamente sostenible por el cambio de sistema en la década de los 80, ¿no? Entonces, sobre la modernización como un acto muy complejo, dependiendo de la ciudad, de las poblaciones, de las culturas. Este otro punto sobre una idea judeo-cristiana. Él dirá que es evidente, no es por ningún lado religioso, de hecho esto es muy contrario a la religión, pero él dirá que es evidente que las sociedades judeocristianas han establecido ciertos principios, sobre todo en la categorización de los derechos humanos, que han influido en la conformación de las democracias y que han influido en la conformación de los sistemas, sobre todo el sistema capitalista. Entonces, que es evidente que él dirá que hay una influencia de estas cosmovisiones para la generación de la modernización. Ahora, uno puede pensar, podemos ser, y es lo que también la crítica a uno de estos puntos de Fukuyama, podemos ser modernos sin ser judeocristianos. Fukuyama él responde con mucha duda. O sea, judeocristianos en la idea no religiosa, sino en la idea de que estos son los principios que están en nuestra sociedad, ¿no? Igual que Tom Holland, este historiador que acabo de mencionar, él por nada es religioso, pero él dirá lo mismo. O sea, encuentras un proceso de principios judeocristianos en esta sociedad moderna que, aunque no queramos aceptarlos, aunque seamos ateos, ahí están, y es lo que han establecido los fundamentos de lo que hoy es Occidente. Entonces Fukuyama responderá que él cree que es muy difícil percibir que existan estos procesos democráticos o de prosperidad sin el establecimiento de estos principios, ¿no? Como él dirá, el principio de la libertad, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, es decir, la sumisión frente a la legalidad, la representatividad, él dirá, es un proceso no tanto religioso, sino un proceso más político, pero en lo que se convierte, sin embargo, en un principio, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios de Occidente? Y que él ve muy difícil que los procesos de modernidad surjan en lugares donde estos principios no estén ahí. Claro, no puede poner quizá como algunas críticas, que Fukuyama también las ha escuchado, como críticas a los sistemas como el chino, ¿no? Uno dirá, China es dictatorial, es comunista políticamente, pero económicamente es capitalista y está abierta al libre mercado. Entonces, ¿cómo explicas esto? La respuesta de Fukuyama es más o menos como: ¿por qué no funciona el sistema político chino? Es porque no se ha abierto a los principios de a estos principios que son los principios de la modernidad. ¿Y por qué sí ha funcionado el sistema económico? Porque ha tomado la libertad como el principio de su sistema. Entonces Fukuyama diría, puedes dar un tipo de respuesta ahí, como la industrialización en estos sistemas sí ha funcionado, pero políticamente siguen estando oprimidos, políticamente siguen estando restringidos, ¿no? Acá estamos ya sobre la cultura, es la última característica de la sociedad, libertad como el fundamento de la ciencia. Bueno, Fukuyama aquí dará como algunas explicaciones, sobre todo en su primer libro. Es decir, que vemos la revolución científica y vemos los desarrollos de la ciencia porque hay libertad para poder investigar, porque hay libertad para poder incluso contradecir estamentos religiosos o contradecir estamentos culturales, ¿no? Como diríamos, estamentos religiosos como pensar que la Tierra era el último, era el centro del universo, entonces necesitas la libertad para poder contradecir, claro, racional y teóricamente esto,
O también contradecir parámetros culturales, como decir que el universo ha existido siempre y siempre estamos en constante nacimiento y renacimiento. Y claro, la ciencia lo que nos dice es que hay un Big Bang, donde hay un inicio y por la segunda ley de la termodinámica va a haber un final y en el que estamos todos involucrados, ¿no? Entonces es la libertad de las religiones o de la cultura que nos lleva a generar procesos de acumulación científica. Y él dirá, bueno, estos procesos de acumulación científica no son difíciles de encontrarse en otras sociedades que no tengan los principios de libertad. Por ejemplo, él dirá, nos encontramos con el Imperio Árabe, cuyos procesos científicos fueron muy portentosos, sobre todo en el siglo VIII, siglo VII y siglo VIII de nuestra era, pero que esos procesos pueden entenderse porque había libertad en Bagdad como en Córdoba, ¿no? Como las dos ciudades prósperas del imperio musulmán. Y esta libertad se acaba en el siglo XI, cuando se empieza a perseguir a los cristianos y se empieza a perseguir a los judíos que vivían dentro del imperio musulmán y se toman Jerusalén, y Jerusalén entonces también son asesinados los judíos y los cristianos, y por ende eh, tendrá un tipo de respuesta a través de las cruces. Entonces, puedes encontrar, diríamos, procesos de aumento de las ciencias, incluso en sociedades religiosas, pero cuando estas sociedades religiosas proveen la idea de libertad, y esta libertad entonces puede generar procesos de desarrollo. En este proceso, bueno, de energía endógena, propondrá él, hay una suerte de pensar en que la libertad genera entonces ciertas hipótesis y que estas hipótesis son comprobadas o no, pero que existe o se empieza a generar una corriente cultural para seguir generando nuevos conocimientos. Más o menos como el proceso que ha habido, diríamos, nuestra universidad en los últimos años, ¿no? Empiezas a generar conocimiento y este conocimiento empieza a esparcerse y ahí existe o a crearse una cultura para generación de nuevo conocimiento. Entonces nuestra universidad ya tiene una cultura para poder investigar, ya tiene una cultura para seguir publicando, tiene una cultura para crear los espacios en los que estamos en este momento, espacios de debate, y esta cultura se genera entonces en principio porque Fukuyama, entrando pues en el enfoque de Fukuyama, porque existe la libertad de poder decir o contradecir lo que se dice, ¿sí? En el aspecto tecnológico, puede destruir o construir la modernidad. Claro, una de las críticas que recibe Fukuyama a este aspecto es que la tecnología o el aumento de las ciencias no necesariamente llevan a la prosperidad de las naciones, porque la misma tecnología puede ser utilizada por gobiernos autoritarios en contra de su propia población, o puede ser utilizada por los mismos gobiernos en contra de otras poblaciones y de otras naciones. Y esa es una crítica que le hacen, me parece a mí muy válida. Claro, Fukuyama mencionará entonces que es justamente por eso que las bases de la modernidad se convierten en los principios judeocristianos. Otra vez, no porque sea religioso, él de hecho tiende al ateísmo, pero él dirá, es obvio que estos principios de la valoración de los derechos humanos, la valoración de la sumisión al poder, la valoración de la libertad, son principios que gobiernan la modernidad, y entonces, por estos mismos principios, hay restricciones que se ponen a la tecnología. Entonces, la tecnología no puede servir para matar, la tecnología no puede servir para los genocidios, la tecnología para lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, claro, la crítica es esta y la respuesta de Fukuyama es esta otra, ¿no? Sobre Tocqueville, bueno, de Tocqueville ya hemos hablado, bueno, quizá no tan profundamente como hubiésemos querido, pero Tocqueville, Hegel y Nietzsche dirán, los derechos humanos son principios cristianos secularizados, es algo que nosotros ya hemos dicho, sobre los principios de la modernidad, ¿no? Sobre el método científico, esto me parece también que es extremadamente interesante. Él menciona que el método científico responde a un principio
a un principio de cosmovisión cristiana, que él dirá es la búsqueda de la verdad. Ese es el método científico, responde a este principio. Entonces, en tanto en cuanto estemos buscando la verdad, este método científico nos ayuda a buscar esta verdad, y si no se le encuentra, entonces utilizamos el método científico para otras hipótesis y luego para otras hipótesis y demás, hasta que encontremos la teoría exacta que nos ayuda a explicar los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos de la sociedad o los fenómenos religiosos o lo que sea, pero que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y el método científico entonces se convierte como en las bases del desarrollo de las ciencias en la modernidad. Claro, ¿no? Quizá la crítica que le hacen a Fukuyama ahí, pero no puedes tener método científico sin las creencias religiosas. Y él dirá, sí, claro, pero existe ahí un principio en el que el método científico está basado, que es la búsqueda de la verdad. O sea, en tanto y cuanto quieras buscar la verdad, el método científico funciona. Si es que no quieres buscar la verdad, entonces el método científico es irrelevante, porque podemos utilizar cualquier otro método para llegar a la conclusión que queramos llegar, ¿no? Entonces, el método científico también como un principio de esta modernidad. La democracia, dirás, la principal fortaleza son la rendición de cuentas, algo que habíamos hablado acá también sobre los check and balances, ¿no? Los pesos y contrapesos, que todos nos cuidamos, o las instituciones se cuidan, o sea, se fiscalizan a sí mismas y tienen otras instituciones que fiscalizan a las otras instituciones, y entonces por eso se convierte en un sistema, en la principal fortaleza de la democracia, la rendición de cuentas. El Estado de Derecho como una suerte de pensar en que todos, y esto está dentro de la misma concepción de los principios, diría él, de la modernidad, que todos estamos bajo la ley, y como todos estamos bajo la ley, no hay más, no hay hombre, no hay monarca, no hay presidente, no hay nada que esté sobre la ley, y que eso ayuda a establecer los principios de equidad y de igualdad en la composición del Estado, ¿no? Bueno, él dirá que la modernización ha llevado a reducir la pobreza. Y esto, en términos como de larga data histórica, son reales. Esto es ampliamente registrado por muchos científicos. Sin embargo, la crítica que se le hace a Fukuyama en este aspecto es sobre la desigualdad, que existe entonces. Ya no toman los principios de pobreza, porque la pobreza ha disminuido de forma generalizada en Occidente, pero la desigualdad es igual o solo un poco menos que antes, ¿no? Es decir, que la desigualdad sigue igual. Los ricos son ricos y los pobres son pobres. Claro, Fukuyama responderá más o menos. De hecho, Fukuyama tiene ahí dos respuestas. Dirá, en principio, claro, los ricos son más ricos, pero los pobres no son más pobres, sino son menos pobres que antes, porque la pobreza ha disminuido. Sin embargo, existen estas otras categorías, que son las de pobreza relativa, que mide no mi pobreza con relación a años anteriores, es decir, qué tan pobre, más o menos pobre soy comparado con años anteriores, sino qué tan pobre soy comparado con el resto de la sociedad. Entonces, Fukuyama dirá, no es verdad por todos los datos que tenemos que ahora son más pobres que antes. No, de hecho los pobres son menos pobres que antes, pero comparado con la sociedad siguen siendo, es decir, comparado con la prosperidad que está en la nación, siguen teniendo una pobreza relativa en la que psicológicamente se ven con los ricos y dicen, bueno, yo no tengo lo que ellos tienen, y por eso genero esta suerte de sentimiento de desigualdad. Bueno, entonces, esa es la primera respuesta de Fukuyama. La segunda respuesta que él menciona sobre la desigualdad es esta respuesta de... y esto hay también bueno, no tantos quizá. Bueno, yo he revisado algunos pocos. Hay algunos papers globales que mencionan que hay una correlación entre la desigualdad y la violencia. Entonces, ya a niveles globales, lo que se ha encontrado es que los países que tienden a tener desigualdades grandes
tienden a tener procesos de violencia más altos. Entonces, una de las conclusiones a las que llegan es que ya no es el hecho de que ahora soy más pobre que antes, no, ahora eres menos pobre que antes, pero te sientes igual de pobre comparado con los ricos o comparado con la sociedad, lo que genera procesos de resentimiento, y este resentimiento genera entonces que tienes compañeros que se sienten de la misma forma, y ahí se abre espacios para la violencia. Entonces se ha estudiado esto con homicidios, sobre todo se ha estudiado con robos, y entonces pareciera que la literatura actual sí da soporte a la crítica que se le puede hacer a Fukuyama, ¿no? Decir, bueno, es verdad que la pobreza ahora no es tan alta como antes, pero la desigualdad sigue siendo alta, y esta desigualdad genera procesos de violencia, ¿no? En esto, Fukuyama acepta esta crítica. Él dirá que si la desigualdad ahora son los procesos de generación de violencia, entonces hay que disminuir no solo la pobreza, sino también la desigualdad. Bueno, el otro punto, ¿no? Que en principio Fukuyama propondría la idea de que la riqueza viene de la mano o está correlacionada con la democracia. Pero como ya hemos mencionado también en sesiones anteriores, hay varios escritos como de Peguski y Limongi que mencionan que no es tanto así. De hecho, ellos dirán, creo que ya lo había mencionado anteriormente, que cuando encuentras un PIB per cápita de $6,000, es decir, que coges toda la riqueza de la nación, y estos $6,000, bueno, habrá que actualizarlo porque me parece que este es un dato de los 90, coges toda la riqueza de la nación, lo divides para el número de personas que están en la población, y te sale una riqueza más o menos de $6,000. Yo, como digo, habrá que actualizar este dato, pero que cuando pasa estos niveles de riqueza, Limongi y Peguoski, los dos dirán que no solo las democracias se fortalecen, sino que también las dictaduras se fortalecen. Entonces, cuando tienes un sistema económico próspero, incluso los sistemas arbitrarios terminan siendo más fuertes. Y entonces así se puede explicar el caso de la China, el caso de los países asiáticos, o los que se conocen como los tigres asiáticos, ¿no? Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón, y la China, en la que la mayoría de ellos en principio son muy dictatoriales, abren el espacio para el libre mercado, y este libre mercado les da prosperidad, y algunos de ellos se quedan con los con sistemas políticos dictatoriales, y otros sí cambian a sistemas democráticos, como el caso de Japón, ¿no? O el caso de Singapur, aunque Singapur tiende a ser como una democracia también bastante fuerte, ¿no? Autoritaria a veces, pero estos autores pondrán también esta crítica diciendo que, bueno, no hay tal correlación entre la riqueza y la democracia. Uno puede ser muy autoritario y rico. La respuesta la respuesta de Fukuyama es más o menos como pensar y decir, bueno, sí son ricos y se han adaptado a la riqueza, pero hay todavía un elemento ahí que está por verse, dirá, estamos en muy pocos años, o sea, desde el crecimiento de los tigres asiáticos hasta ahora, tenemos todavía muy pocos años para ver si es que esto va a quedar así, o si realmente la población en el futuro, en el tiempo, podrá encontrar espacios en los que quieran ser libres políticamente, y esta libertad, entonces, cogiendo las otras motivaciones que ya habíamos mencionado antes, como el reconocimiento, como el respeto, que estas otras motivaciones empujarán a la población a encontrar sistemas democráticos. Entonces él dirá, todavía es muy temprano para decir, todavía no se puede decir si es que estas poblaciones a la final realmente querrán ser libres democráticamente o no. Sobre la riqueza, aumenta el deseo de involucramiento en el sistema político. De hecho, esto es algo que él había mencionado en el primer libro, que en tanto y cuanto queramos ser más ricos o somos más ricos, queremos involucrarnos en más cosas. Queremos involucrarnos en la sociedad, queremos involucrarnos en los sistemas educativos, en los sistemas políticos y demás, y que hay una relación ahí.
Bueno, la crítica obvia es que no necesariamente la riqueza, puede ser un sistema pobre y este sistema o personas pobres que sí quieran involucrarse en el sistema político. Y el intento de respuesta de Fukuyama es que eso lo que significa es que están buscando la libertad y luego la riqueza, pero que las dos van de la mano. Bueno, eh, hay como muchos ejemplos como para contradecirlo, ¿no? Decir, digamos, como los ejemplos de Arabia Saudita, en los que, bueno, él también tomará este ejemplo, de hecho, y diríamos, bueno, esto no es un país democrático y sin embargo es un país muy rico y no necesariamente está involucrado que la gente quiera un sistema democrático. Y él utilizará el mismo ejemplo para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el tiempo. Hay cada vez más personas que están pidiendo que haya una democracia, pero hay que verlo en el tiempo, dirá él. Bueno, otra de los elementos que son importantes es, o de las críticas que se le hace a Fukuyama, es sobre el radicalismo de las religiones o el radicalismo de las culturas, en fin al cabo, ¿no? Es decir, hay un radicalismo del Islam, dirán muchos de los autores, ustedes, por ejemplo, lo que hemos visto en Francia hace 2 días, o hace día o hace ayer fue, lo que vimos en Francia sobre la decapitación de personas que estaban en una iglesia católica por radicales musulmanes, que este radicalismo pasa y va a seguir pasando en otras partes del mundo y que no es solo un radicalismo religioso, también existe un radicalismo cultural donde la violencia va a seguir escalando y que esta violencia al fin y al cabo va a comportarse como una barrera y un detenimiento para los procesos de modernidad. Y Fukuyama, esto sí, él no había topado por ningún lado este tema, y él acepta esta crítica a decir no todas las naciones entonces están realmente determinadas o tienen el objetivo de ser modernos, sino que tenemos otros problemas que no los habíamos visto antes, que es problemas de violencia de grupos que no están de acuerdo con la democracia o no están de acuerdo con el capitalismo, y estos grupos van a seguir aumentando en número y van a seguir aumentando en eventos que detendrán, dirá él, este objetivo de llegar a la prosperidad y a la libertad, ¿no? Bueno, él tomará también elementos, esto ya más en el segundo libro, no en el primero, sobre el tribalismo e identidad, sobre todo con el último elemento para entender qué está pasando, los grupos internos y los grupos externos, que siempre hay en todo tipo de tribalismos, sean religiosos, culturales o lo que queramos entenderlo, siempre hay un grupo interno, siempre hay un grupo externo, y los grupos externos, obviamente, dirá él, son los grupos a los que no son los nuestros, los que nos están oprimiendo y los que deben entonces recibir nuestra respuesta, ¿no? Y que estos grupos, bueno, estos grupos se basan en, dirá él, en sociedades de líneas ancestrales. Estas líneas ancestrales pueden ser religiosas, pueden ser étnicas o pueden estar basadas en el poder. Es decir, que estos grupos tribales que podrían comportarse como limitaciones a la modernidad, estos grupos tribales son muy fuertes, y una de las primeras de las características fuertes de estos grupos tribales son que están basadas en el poder, es decir, hay una línea de poder en la que el hijo o el hijo del representante termina siendo el representante y luego su herencia termina siendo el representante de estas poblaciones, o está basada en la religión, dirá, en la que el sistema de legalidad es un sistema de legalidad impuesto como en los países musulmanes por la religión, y todo lo que la religión diga entonces es el sistema de legalidad, y en este sistema de legalidad entonces la religión se comporta como una organización tribal, o él dirá la religión, claro, o los ancestros, como no somos entonces de línea directa de los ancestros, todos nosotros nos comportamos o somos parte de estos grupos colectivos, y entonces nos comportamos dentro de este grupo colectivo como un grupo asociado. Estas sociedades tribales pasarán a ser parte de las sociedades basadas en el Estado, es decir, estas sociedades tribales querrán entonces el monopolio del uso de poder, querrán el poder para el juego de las mayorías,
y controlarán las instituciones a través de la violencia, porque siempre generará entonces un proceso de que somos nosotros, los internos, contra los externos. Y que esto también abre el espacio para sistemas populistas, ¿no? Es decir, que se genera a través de estos grupos tribales, se generan también ciertas ideas populistas o románticas en las cuales la demagogia es el tema central de los discursos políticos y que a la final estos populismos llegarán a los sistemas de poder y tomarán otra vez el monopolio del poder, el uso del poder, las instituciones y la violencia, ¿no? Y que pasan de una forma liberal a una forma basada en identidad. Y él dirá, esto es peligroso, esto, como digo, más en el segundo libro, esto es peligroso para la modernización de las naciones, que los populismos se tomen el poder, los populismos basados en la nación, o sea, en la idea de la nación, o en la idea del patriotismo, o en la idea de la etnia, o en la idea de la identidad cultural, y que estos populismos pueden convertirse en una traba para la modernización de las naciones, ¿no? Entonces, esto nos abre como, pues ya el espacio para nuestra posible discusión, ¿no? Yo había propuesto aquí algunas preguntas, no se sientan como limitados, estas son las únicas preguntas que podemos hacer, no, esto es libre, ustedes escojan la pregunta que quieran o pueden hacer la pregunta que ustedes deseen aparte de estas, pero me parecía a mí que algunas de estas preguntas sí son interesantes, ¿eh? ¿Requiere la modernización, o sea, la riqueza, pongámoslo en este caso, o la industrialización, de la mano de la democracia? Es algo que debemos pensarlo. ¿Qué se pierde o qué se gana entre una modernización dentro de una democracia liberal o una posible modernización dentro de regímenes autoritarios, ¿no? Es decir, por un lado, si respondemos entonces que sí, es como muy evidente la respuesta de las segundas preguntas, ¿no? Pero si respondemos que no, nos abre el espacio para una discusión interesante. Una segunda pregunta, ¿es el fin de la historia una terminología religiosa, política, cultural? Uno puede responder sí a todas estas, o quizá hacer alguna discusión un poco más profunda y decir, bueno, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál influye sobre las otras? O si es que existe algo por fuera de estas tres opciones que podamos tenerla también como fin de la historia, ¿no? Otra pregunta que me parece interesante, ¿pueden los grupos radicales en violencia detener el desarrollo? Es decir, esta última propuesta que menciona Fukuyama como una hipótesis de su segundo libro, vamos a ponerlo en discusión, si es que es verdad, es decir, si es que la violencia para el desarrollo de las naciones. Y por último, quizá ya el tema central de toda la discusión y todo lo que hemos visto hoy, si es que es la modernización inevitable. O, pongámoslo, la modernización requiere de un proceso consciente en la que querramos, la mayoría de la nación querramos algo similar y podamos embarcarnos en ese algo similar. O no, la modernización, podemos responder de otra forma, la modernización no tiene nada de determinismo, la modernización se puede detener y no únicamente por la violencia, puede ser detenido por otros factores, pero es digno de ser pensado. Entonces, no sé si ustedes quieran ahí, yo dejo de compartir esto. Bueno, dejo las preguntas ahí para que puedan ver. Si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, o si no, nos vamos a nuestra pausa y regresamos para nuestros grupos de discusión. Una pregunta cortita, profe Cristian. No sé si me escuchan. Está como entrecortado. No sé, profe Cristian, si me escucha. No sé qué pasó.
Parece que Cristian tuvo un problema Conexión. de conexión que se salió. Pero Sí, salió Cristian, ¿no? parece que en la parte de aquí estaba... Ay, Ojalá me puedan escuchar. Ahora Sí, sí. profe Cristian. No, disculpen, como digo, ya son cosas que se nos va de las manos, pero bueno, estamos acá de regreso. Eduardo, no sé si ahora sí me Una escucha. pregunta breve, profe Cristian, porque Sí, Eduardo. bueno, al inicio de la discusión de Francis Fukuyama se topa pues algo que de una u otra manera yo creo que había leído en el existencialismo es humanismo del autor Jean-Paul Sartre, la idea de la libertad, ¿no? El ser libres. Y Sartre, bueno, creo que guarda similitud con Fukuyama al decir de que estamos condenados a ser libres. Esa parte no me quedó muy clara, profe Cristian. No sé si me puede dar una mano con eso. Tal vez... No, otra vez creo que se colgó el internet. Eduardo, Sí, sí, profe Cristian. Ahí sí se escucha. disculpa, a veces sí. Bueno, yo decía que la terminología de hecha es como una adaptación de lo que escribirá Rousseau en su libro del contrato social, en su primera página, una adaptación de que nacemos libres, pero no solo es que nacemos libres, sino que estamos determinados a ser libres, y esto más como una adaptación también del sistema de pensamiento hegeliano. Pero ya en los otros libros, Fukuyama pondrá mucho cuidado a esta terminología, porque pues, todas las críticas que ha recibido, y pareciera, dirá él, que, claro, bueno, algo que él ya había dicho antes, pero lo enfatiza, que él cuando proponía la libertad no lo propone como un sistema de determinismo estructural, sino como un objetivo al que las naciones tienden a llegar. Pero puede ser que no lleguen por otro tipo de motivaciones, o que no quieran llegar allá por otro tipo de motivaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Sartre, que claro, como tú decías, viene de la línea del existencialismo, me parece a mí que es un poco más complejo, ¿no? Como lo estábamos conversando algún rato, sobre si la esencia cede a la existencia, ¿no? Lo que justamente tú decías, me parece que hace pocos días, o la esencia va después de la existencia, como diría Sartre, ¿no? Si la respuesta es esta segunda, entonces la esencia de encontrar la libertad es una decisión individual. Si nosotros queremos que esa sea nuestra esencia, la podemos hacer, y él lo hará a través del activismo político, pero queda como de lado el determinismo que podría proponer Hegel, ¿no? Como que la libertad es el último ámbito que queremos llegar. Para Sartre no es un ámbito primario, sino que lo vamos construyendo ya cuando estamos en la existencia. Ok, profe Cristian. No sé si queda un poco más claro, Eduardo. Sí, profe Cristian. Gracias, Eduardo. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar o preguntar algo, y si no, como les decía, nos podemos ir a nuestra pausa. Tendríamos unos 15 minutos y podemos regresar ya para nuestras discusiones grupales. Listo, profe. Ok, gracias, Juanito. Entonces nos vemos. Gracias por responder. Nos veríamos entonces en 15 minutos, ¿no? Ok, profe Cristian.